La noche del pasado 16 de marzo, el presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, a través de una rueda de prensa declaró en estado de excepción a todo el territorio nacional ecuatoriano. El país se preparaba para vivir las horas más difíciles que en toda su historia le ha tocado soportar. Estamos enfrentando una guerra y en esta guerra haré todo lo posible y hasta lo imposible para cuidar a mis hermanos. Ante situaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Por eso he decretado el estado de excepción en el país. He decretado el estado de excepción en el país. ¡Vamos a la ayuda internacional! ¡El país se está muriéndose! Entre otras medidas, también se dispuso el toque de queda, que empezaba a regir entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente. Se suspendieron los vuelos nacionales y también se dictó una restricción vehicular. Por lo cual, se cierran los servicios públicos, a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que por emergencia los ministerios decidan mantener abiertos. Pero hagamos un poco de memoria. Exactamente el día sábado 29 de febrero, la entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño, anunció al país y al mundo que Ecuador estaba reportando su primer caso COVID-19. Tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Se trata de un caso importado. Una ecuatoriana que residía en Europa llegó al país el 14 de febrero sin ningún síntoma. Hasta ese momento era tan solo un caso sospechoso. Y el viernes 13 de marzo, la entonces ministra anunció el fallecimiento de la paciente cero. Ha fallecido nuestra primera paciente que fue diagnosticada por coronavirus en el Ecuador. El gobierno nacional expresa su nota de condolencia a su familia por tan irreparable pérdida. Pero ¿este fue realmente el primer caso de coronavirus en el Ecuador? Pedí que me ayuden por lo menos con el levantamiento de cadáver y me dicen que no, que tengo que esperar. 4 días falleció mi primo, estamos llamando a la policía y no viene. Aquí la gente se muere diaria, la gente se muere aquí no es que 100, 200, aquí se mueren más, porque aquí hay muertos diarios, 50, 60 muertos diarios aquí. Hasta ese momento y según reportes del Ministerio de Salud Pública, 58 ciudadanos eran portadores del coronavirus. Cifra que empezaba a crear dudas con la realidad que se vivía en las calles. Ecuador viviría los peores días de su historia. ¿Cómo están? Todos. Ayúdenos, por favor. Mi hermano acaba de fallecer por un problema respiratorio que está aquí tirado fuera de la casa. Los estoy grabando. Aquí están los señores policías. Vino criminalística a hacer levantamiento de cadáver y me dicen que no pueden venir y llevarse el cuerpo de aquí, que hay que esperar un día más todavía con el cuerpo aquí abandonado en la vereda. ¡Llévenselo! Hay que bajar, si no se mane. ¡No permitan que lo baje! ¡Llévenselo! Era repetitivo ver cuadros como estos en las diferentes calles del país, sobre todo en Guayaquil, que fue una de las ciudades más golpeadas por el COVID-19. Considerar que ninguno de los ecuatorianos y las autoridades estaban preparados para el golpe que daría este virus mortal a todo el territorio y al mundo entero, es una pregunta que nos hacemos a diario. A raíz del que el sistema sanitario colapsaba, también el sistema funeral había llegado a su tope. Soraya guarda en el salón de la casa el féretro de su madre. El cuerpo se perdió entre los cientos de cadáveres almacenados en contenedores durante la crisis sanitaria. Sí, es muy desesperante esta situación, no poderle dar un último adiós, más aún de no saber nada de ella, ¿no? Con el pasar de los días, la policía reportó exactamente 308 levantamientos de cadáveres en tan solo una semana.
Las autoridades empezaron a reconocer que los servicios de medicina legal habían colapsado. Pero esto era tan solo el inicio de lo que le tocaba vivir al Ecuador, a sus ciudadanos y a las autoridades en plena pandemia. La entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño, decidió renunciar a su cargo, haciendo serios cuestionamientos a la administración de Lenín Moreno, el día 29 de marzo del 2020. De Salud, pues más tarde se conoció de su renuncia a esta Secretaría de Estado, dejando claro por escrito por qué se va. Dice textualmente su renuncia: me resulta inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de salud pública y de la realidad frente a esta situación. No podemos olvidar la estela de dolor, la desesperación de los familiares que clamaban atención médica y, en el peor de los casos, porque tan solo querían recuperar el cadáver de su familiar y darle el último adiós. Ni tampoco hay vitamina. Lo único que se le dice a la doctora: si no traigo el oxígeno no me lo atienden. Tengo pacientes de 3 días prácticamente en una silla de ruedas sin poder acostarse. 3 doctores para todas esas personas. La pandemia no ha terminado, a pesar de que el proceso de vacunación en el Ecuador ya ha empezado. Con serios problemas y retrasos, los ciudadanos debemos tener en cuenta que debemos seguirnos cuidando con las medidas de bioseguridad. Los primeros que han sido tomados en cuenta para esto son los adultos mayores de todo el territorio nacional ecuatoriano. En memoria de todas las víctimas del COVID-19, hemos realizado este trabajo periodístico, enviándole un abrazo a cada uno de los familiares que les tocó vivir las peores horas de sus vidas. Soy Rommel Ramos.